Pues nada, contaba que El Salvador llegó a México 70 luego de inclusive un conflicto bélico que para mí no es ocasionado por el fútbol, pero el fútbol tiene que ver porque había cámaras y había atención sobre la eliminatoria en CONCACAF, una eliminatoria en donde Estados Unidos no participó, México tampoco porque estaba clasificado y el cupo evidentemente o se lo llevaba alguien de Centroamérica o alguien del Caribe y los del Caribe eran los del Caribe no, los de Centroamérica eran los que estaban en ese momento con la calidad necesaria para participar. Eso estaba entre Guatemala, Honduras y El Salvador y, y- y Costa Rica también. Pero al final fue muy definitivo lo que ocurrió entre Honduras y El Salvador y casualmente existía un malestar con las invasiones de salvadoreños en Honduras y viceversa. Y los gobiernos aprovecharon para invadirse, más o menos justo por esa fecha. Es una cuestión que es triste y sí tiene que ver con un juego de fútbol, pero realmente era la política. Y eso ocasionó que esa eliminatoria estuviera a punto de no realizarse y fueron, como siempre, lo más salomónicos posible y se logró enfrentar a dos países en guerra y que clasificara uno de ellos. El Salvador no fue vetado. Es una cuestión que es muy importante hoy en día por lo que sucedió con Rusia y Ucrania. Al final, esta vez la FIFA yo voy a decir que lo hizo bien en eliminar a Rusia. Rusia ha podido competir, lo que pasa es que se negó Polonia y prácticamente el mundo entero. Hubo presión y hubo que eliminar a Rusia. Pero ese precedente de 1969. Salvador después en el Mundial no hizo nada bueno. Es más, estuvo a punto de retirarse cuando estaba jugando con México y era un equipo que aparte de humilde causó problemas, ¿ok? Con la organización. Ok, de ese grupo A clasificaron como estaba previsto los mexicanos y los soviéticos en primer lugar. En el grupo B, la gran protagonista es Italia que llega a ser finalista. Italia es un país que se repone de un pésimo mundial en el 66 y que perdió a Gigi Meroni, que pudo haber sido jugador importante. Tiene que recuperarse en base a los jugadores que fracasaron, como Rivera, como Riva, Mazzola, como Zoff, Albertosi. Italia es un país que sabe, luego de vivir el infierno, colocar los pies sobre la tierra, rearmarse y apuntar a lo más alto. Ganaron en el 68 la Eurocopa y en el Mundial del 70 llegaron a ser finalistas. Aunque para mí no fueron la mejor selección europea, lo que pasa es que a nivel de resultados sí lo lograron. La mejor selección que funcionó en Europa fue Alemania, pero Italia, Alemania Federal, pero Italia al final se los lleva en un encuentro que es muy épico. La Italia de la primera fase no tiene que ver en nada con ese equipo que termina ganando el cupo a la final. Es un equipo timorato, es un equipo muy defensivo y es un grupo muy defensivo. ¿Ok? Jugaron los italianos, jugaron los uruguayos, jugaron los suecos y jugaron los israelíes. Todos jugaron a no perder y se dieron resultados mínimos, pobres. La verdad es que el grupo fue soporífero y estaban dos fuertes ejemplos de lo que era defender a ultranza, los italianos y los uruguayos. Los uruguayos incluso defendían mucho más férreamente. Uruguay luego de ser eliminada de 1958 cambió la forma, la concepción que tenían del juego, que los hizo ser campeones en el 50 y que los hizo tener un verdadero super equipazo en 1954 y optaron por una alternativa de garra, de fuerza, algo más parecido al fútbol europeo. Eso sucedió también con argentinos y con brasileños. Ellos se dieron cuenta de que jugando bonito a la sudamericana no competían, perdían contra los más atléticos europeos. Ese golpe se les dio, ese golpe se lo dio fue Hungría.
en 1954. Cuando ellos vieron a esa máquina jugando así, dijeron, tenemos que cambiar la forma de jugar. Brasil al final dice, epa, ya va, no tanto, porque en el 54 intentaron hacerlo europeizados y salieron humillados por los húngaros. Así que en el 58 querían jugar a lo europeo, pero los jugadores, en su concepto, en su forma de ser, ellos querían jugar como juega el brasileño. Y les fue bien, les fue mejor. Argentina y Uruguay sí desarrollaron más su idea europea y se les dio mejor en 1966. Lo que pasa es que Argentina es eliminada por Perú y Uruguay sí consigue clasificar, consigue hacerse de la Copa América del 67 y cuando llega a México 70 trae un equipazo y pasa jugando tal y como Italia, los dos se llevan a una difícil Suecia. Es una buena selección, es una selección que es tan buena que termina participando en los mundiales del 74 y el 78. Su mejor participación, su mejor performance, lo logró en el mundial del 74. Y bueno, ya hablamos de Israel, que hizo un papel bien digno, bien meritorio. Okay, incluso se recuerda un golazo que hizo Mordecai Spiegler, porque es un gol al estilo de lo que nosotros conocemos que hacen los bolivianos en nuestras eliminatorias. Un chute de lejos que nunca desciende, tal y como es normal la parábola que describen los balones en los chutes largos. Este chute se pierde, una cuestión en donde se ve clarito el efecto de la altura mexicana. En el grupo C, que es el grupazo de este mundial, la organización decide colocar nada más y nada menos que a la campeona Inglaterra contra el gran vejado del mundial del 66, que es Brasil, que viene con ganas de revancha, y la terminan colocando nada más y nada menos que con Rumanía y Checoslovaquia. ¿Quiénes son Rumanía y Checoslovaquia? Checoslovaquia es la selección que fue subcampeona en el 62 y que no pudo lograrlo en el 66 porque se le atravesaron los portugueses. Y Rumanía es quien elimina en el 70 a los portugueses. Los checos llegan eliminando a los húngaros, o sea que es un grupo parecido al que se le dio a Brasil en el 66. Entre húngaros y portugueses acabaron con un equipo que era una máquina que venía de ganar 2 títulos y lo acabaron a punta de patadas. Hasta los búlgaros le dieron patadas a gente que estaba en una edad muy avanzada, como Pelé, Garrincha y compañía. Y yo pienso que más que todo la cantidad de patadas que le dieron, faltó Didi en el equipo del 66, pero Brasil era otra cosa. En este grupo se dieron juegos épicos, juegos muy bonitos. Para mí fue y el grupo siguiente fueron los dos mejores en cuanto a calidad, porque todos jugaron bien los checos, a pesar de que ellos al final no compiten como quieren por cuestiones federativas, cuestiones políticas. Ellos al final lo que dijeron, nosotros no vamos a jugar para ganar, eso es una excusa. Ellos practicaron un fútbol bonito, lo que pasa es que no se les dio con Brasil, cayeron 1-4 y después de ahí estaban medio desmotivados. Y luego ellos admiten que no, que tenían problemas federativos, pero era un tremendo seleccionado, al punto que se rescata esa idea y esa idea termina en 1976 dando fruto, llevándose una inesperada Eurocopa. Imagínese usted la calidad que tenía, era un equipo que estaba con lo que quedaba del 62 y un equipo que tenía la base para el éxito que tuvieron en el 76. Era un equipazo. Y Rumanía es una selección precedente. Ellos en México 70 definen el estilo del fútbol rumano, de lo que va a ser el fútbol rumano que por fin se ve con la caída del comunismo. El fútbol rumano luego de 1970 revive en 1984 con una Eurocopa. Pero ellos en 1974 y sobre todo en 1978 tienen selección como para pelearle fuerte a España y a los yugoslavos. Al final, luego de juegos épicos, terminan clasificando los favoritos Brasil e Inglaterra y eran los favoritos para llegar a la final. En el grupo 4 estaban los alemanes, los peruanos que sorprendieron a los argentinos, los búlgaros que jugaron el Mundial del 62, el del 66, volvían en el 70, tenían a sus tres párrocos y
al final consiguieron los mismos resultados, no pudieron ni siquiera ganar un partido, pero al menos empataron. Y los marroquíes, que era la savia nueva, el África, era una selección sumamente interesante con jugadores que hoy en día tendrían cabida en una selección como la leyenda Ahmed Fares. Déjame confirmar su nombre y el portero sí lo recuerdo de memoria, al Alcazú, que hizo un juegazo contra los alemanes, pero ahorita se me va el nombre de Fares, que era un tremendo defensor, un tipo que podía jugar, sí, Ahmed Faras, que era, vamos a ver cómo lo tiene, no, lo tenían como un atacante. Imagínate que yo vi a Faras jugando posiciones más retrasadas, pero este tipo en Marruecos, yo no sé si por aquí se ve, si está, es este. Este señor es una leyenda marroquí. Y el arquero, Al Alcazú, que es el predecesor de una gran escuela en donde hay que recordar a Saki Badou del 86. Es más, Marruecos tiene algo curioso que juega en los dos mundiales de México. De todos los encuentros, lo que más se puede recordar son la planadora, el equipo goleador que tenía Alemania con Uwe Seeler, con Gerd Müller, con Libuda, con Haller y con gente como Sepp Maier, que terminó formando la mejor selección alemana de todos los tiempos, que es la que se queda con la Eurocopa del 72 y con el Mundial del 74. La mejor selección de todos los tiempos alemanes es la del 72, pero los equipos del 66 y del 70 de Alemania fueron sumamente interesantes. Y también a Perú, que Perú tuvo, aparte de que eliminaron a Argentina y que lo hicieron, siempre fue un fútbol que sacaba grandes jugadores y un fútbol que era interesante. ¿Ok? Perú incluso derrotó en su casa por los lejanos 1958, 60, ya no recuerdo, un partido amistoso a Inglaterra. Y Perú es un país que tuvo a Lolo Fernández, tuvo a la generación que participó en 1936, o sea, Perú tenía con qué, pero en este mundial es donde Perú vive su sueño dorado y lo consiguió gracias a Didi de técnico y agarró una selección con gente del fútbol local, se olvidó de lo que estaban en Europa y por fin Perú tuvo el éxito, elimina a Argentina y cuando va con aquel fervor,